grabando, porque le puse atajos y cosas y espero que salga todo porque si no... Bueno, eh, ahí vamos. Ah, lo que sí puedo hacer con Orne es mandarle el link de... ¿Podés hacerlo vos, Andrea? El link de la pizarra. Dale, porque eso depende mucho menos del internet que el Zoom y todas estas, y el Jitsi y todas esas cosas. Así que por lo menos puede ver. Sí, y además todos los que no están conectados pueden también acceder. Así que podría. Bueno, como ven ahí tengo escrito. Es que no me deja. Yo estoy en la uno, pero la borré todo lo que había. Vos sos el elefante, me parece. Y hay un cuaga, no sé lo que es, parece una cebra, pero. Elefante y cuaga. ¿Qué sé yo qué es eso? Bueno, yo me había notado ahí la cuestión esta de la desigualdad triangular porque eh, la, claro, sí, sí. Ah, ¿en el Jitsi también? Es que yo estoy grabando con el OBS y graba la pantalla, con lo cual estoy grabando la pantalla, pero no el Jitsi, digamos. Pero ¿se ve lo que escribí recién de desigualdad triangular? ¿Se vio? Sí. Y ahí apareció cuando se escucha como un robot, dice José. Estás mirando la pantalla, el Jamboard. Ok. Entonces, no, quería que repasemos lo de la desigualdad triangular, porque, bueno, dibujé un triángulo rectángulo, para cualquier triángulo esto igual, eh, pero eh, si se acuerdan, la desigualdad triangular decía que siempre un lado era mayor o igual que la suma de los otros dos. Y el caso de igualdad es que los tres puntos estuvieran alineados, ¿sí? O sea, cualquier lado siempre es más grande que la suma de los otros dos. La demostración se hace para el lado más grande porque es obvio que, que eh, si lo probamos para el lado más grande es válido para los chiquitos. Pero esto trae como consecuencia otra desigualdad que es importantísima y que la vamos a usar en el teorema que vemos hoy, que es que un lado siempre es menor o igual que la diferencia de los otros dos y se pone entre módulo, digamos, porque es la distancia en realidad lo que me está importando. BC menos C. ¿Sí? Lo quería recordar un poquito porque en la demostración que vamos a hacer hoy de la, eh, el teorema que vamos a ver hoy de la intersección entre circunferencia y recta, en un punto se usa este teorema sin las barritas de distancia porque si uno se asegura, como hice yo acá, que al más grande le estoy restando el más chico, no hay ningún problema con definir la diferencia de segmentos tampoco, digamos. O sea, hay que tener ese cuidado de sumar, eh, poner en el minuendo y sustrayendo, ya ni me acuerdo, poner el más grande primero y con eso ya nos podemos sacar las barritas, que no hay ningún problema de mirarlo, pero un lado siempre es menor que la diferencia, mayor que la diferencia de los otros dos. A ver, ¿qué estoy diciendo? Ya estoy haciendo lío. Con el menor y el mayor siempre hago lío.
pero a ver, está bien, lo saco del de arriba, ¿sí? Está bien el menor, porque si este lo paso restando para acá, me queda todo bien. Es lo que tengo acá abajo. ¿Está bien? Así que, bueno, solamente para recordar que eso es una propiedad que vamos a usar hoy para demostrar el teorema que nos interesa, que dice que si una recta A contiene un punto P que es interior a la circunferencia de centro O y radio R, interior a C o R, bueno, acá obviamente que el dibujo es una... El O lo puse en cualquier lado, ¿sí? La idea es que tenemos R que va del centro a cualquier punto de la circunferencia, y lo que importa es que P es un punto interior a la circunferencia. Entonces lo que nos dice el teorema es que la intersección entre A y la circunferencia son exactamente dos puntos, que los vamos a llamar M y N'. ¿Sí? Entonces, estas vendrían a ser las hipótesis. Tenemos una recta A, una circunferencia de centro O y radio R, y tenemos un punto de A que es interior a la circunferencia de centro O y radio R. Por lo tanto, la recta y la circunferencia tienen en común dos puntos que son estos que están acá, M y M'. Ya conocemos que cuando una recta intersecta una circunferencia en dos puntos se la conoce como recta secante, ¿sí? Pero recién después de este teorema es que habríamos probado la existencia de la existencia de una recta secante, es que la podemos definir, ¿de acuerdo? Y como corolario del teorema que vamos a demostrar, va a aparecer que si una recta toca en un único punto, entonces el radio es perpendicular a la recta, ¿sí? Y en ese caso la recta se conoce como recta tangente. Entonces vamos a... Miren que yo tenía todo preparado, ¿ven? Acá tengo el dibujito limpito. Y me interesa que veamos este teorema porque justamente es una aplicación bien clara del axioma de continuidad y un poco diferente de lo que hacemos cuando demostramos todas las otras propiedades que estábamos teniendo. No aparece una f a la cual le tengamos que contar cosas. Esperen un segundito. Que no tenía el apunte a mano. A ver. Es bastante diferente de los axiomas que veníamos usando antes de probar cosas con longitud y esas cosas. Y entonces, bueno, en particular lo que vamos a hacer es trazar primero la única perpendicular a O por A, a A por O, ¿sí? Y acá vamos a tener un punto que, bueno, llamé P al que era interior, pero en realidad vamos a llamar P a este.
¿sí? O sea, P es el pie de la perpendicular por O a A, y este era el punto de la hipótesis, que lo podemos llamar S si quieren o lo que sea. Pero me interesa tomar el pie de la perpendicular porque voy a crear sobre A un sistema de abscisas donde P, que no es cualquiera, justamente es pie de la perpendicular, es el origen, ¿sí? Lo que sí puedo usar cualquier cosa es una unidad que a mí se me ocurra, ¿sí? Y entonces me va a aparecer por el axioma de continuidad la función f que me garantiza el axioma de continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser f? ¿Quién va a ser la imagen de p por f? ¿Quieren contestar alguno? Estoy hablando sola. Pueden usar la pizarra si quieren, ¿eh? También. Pero como P lo pusimos como origen, cuando le buscamos la abscisa, ese va a ir al 0. ¿Está bien? Entonces, tomo un punto, a ver cómo lo llama, Q. Tengo un conjunto I, ¿sí? Que son los puntos de A, son los puntos de A interiores a la circunferencia. ¿De acuerdo? Y lo estoy llamando I porque esto es un segmento abierto, entonces puedo pensar algo parecido que tengo un intervalo ahí, ¿no? Subconjuntos de R, de esa manera puedo pensarlos como un intervalo, pero en realidad si estoy en la recta es un segmento abierto. Lo que va a pasar es que cuando lo pase por F a los reales, va a terminar siendo que este es el intervalo m'M, ¿sí? Pero todavía no le probamos la existencia ni de M' ni de M, así que por ahora solamente es para que se vayan dando cuenta de qué es lo que vamos haciendo, ¿sí? Entonces, la longitud del segmento P es menor que R, también es otra cosa que tenemos, y ¿sí? Ah, ok, sí, sí, lo hago. Bueno, sí, acá está. Así que sí, comparto la pantalla. Pero está bien que me lo avises porque yo como estoy eh, con la grabación y no, estoy en pantalla completa para que la grabación quede mejor, no veo ninguna otra cosa. Por eso me tuve que levantar a buscar el libro porque no iba a poner los mismos nombres seguros, que ya me equivoqué con P, por ejemplo. Bueno, ahí espero que Cristian se haya podido conectar o lo vea, digamos. Entonces, vuelvo a recapitulo. ¿Qué hicimos hasta ahora? Teníamos la circunferencia y la recta A, tomamos el pie de la perpendicular por O a A y lo usamos como origen de un sistema de abscisas con cualquier unidad, ¿sí? Pero una unidad que la fijo, ¿de acuerdo? Entonces me aparece, dadas estas tres condiciones, me aparece la única f que me provee el axioma de continuidad. Entonces, como tengo hecho esto, la imagen de P
por f va a ser el número real 0. Por otro lado, la longitud de OP es menor que la longitud de R. Me olvidé de ponerle barritas porque R era, estábamos en la geometría euclidia, no es una medida, sino que era un segmento. Y armé el conjunto I, que son los puntos de la recta, que también son interiores a la circunferencia, ¿sí? Entonces, con todo eso, a ver, me faltó. Con todo eso, voy a hacer, ahora les cambio la pantalla, pero primero borro todo lo que no necesito. Ahí está. Bien, entonces lo que teníamos era I, que tenía estas características, y ahora lo que voy a hacer es tomar un punto Q que esté a una distancia de O mayor que R, ¿sí? O sea, OQ es mayor que R. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando mando todo a los reales? A R, pero con dos, al conjunto de los reales. Resulta ser, bueno, antes de mandarlo, notemos que si hago SP de Q, tengo un Q', ¿sí? Que va a estar a la misma distancia de O que Q, ¿sí? Y entonces el segmento QQ' contiene al conjunto I, ¿sí? Me sobró una... El QQ' o Q'Q da lo mismo, contiene a U. O sea, este segmento contiene a este que estamos mirando acá. ¿Ok? Y ahora sí, mandamos todo a los reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que f de q es mayor que f de s para cualquier s que pertenezca a I, ¿sí? Luego, f de q es una cota superior del conjunto I, de f de I, en realidad. ¿Está bien? Entonces, tengo ahora que el conjunto I está acotado superior, el conjunto f de I está acotado superiormente, ¿sí? No, estoy ahí. No, estoy en la 4. ¿Ustedes en dónde están? ¿Está bien? Bueno, lo que pasa es que acá estamos jugando entre el plano y R, los reales, mediante F. En realidad no es todo el plano, es A, donde estamos trabajando, ¿no? O sea, para que haya biyectividad es una función, la F es una función que a cada punto del conjunto de la recta A le asigna un número real. El tema es que queremos usar el axioma del supremo en R. Entonces, lo primero que miramos fue que nuestro conjunto I estaba contenido en este conjunto que es más grande, donde geométricamente definimos a Q como un punto que está a distancia de O mayor que R. Entonces va a estar fuera de la circunferencia. ¿De acuerdo? Eso, ahora, si miramos f de I, me va a quedar como número entre f de q y f de q'. Ahí sí no cambiará.
Ahí está. Menor f de q'. ¿Sí? Entonces, este conjunto, que es un subconjunto de números reales, tiene supremo, que es este, y tiene ínfimo, que es este. ¿Qué nos dice el axioma de completitud? Que todo conjunto acotado superiormente de R tiene supremo. ¿Sí? Entonces, sea f de m el supremo de f de i. Que entonces lo que está pasando es que este existe en R, porque estoy usando el axioma de completitud de R, ¿sí? Pero como está vinculado a un punto M, o sea, en realidad lo que está pasando acá es que sé que hay un número real que resulta ser el supremo de este, pero el axioma de continuidad que me liga a la recta con los reales me permite decir que hay un M que me realiza ese número real f de m. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que probar es que está todo bien. O sea, m y m' son entonces los puntos de A cuyas abscisas son supremo e índice en el conjunto de abscisas de los puntos de I. ¿Sí? Lo que nos falta probar es que M pertenece a la circunferencia. ¿De acuerdo? Porque f de m lo sacamos por axioma, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos probar es que hay una intersección entre la recta y la circunferencia. Como m lo sacamos de A, ya está. Lo que nos falta es mirar que esté en R. Este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo probamos eso? Si OM fuera mayor que R, ¿sí? Lo que hago ahí, bueno, acá ya el dibujito me va a salir más feo. Acá tengo a P, acá tengo a M. Perdón, estoy en el caso en que M anda por acá. ¿Sí? Y no cambié la... Sí, ahí está. Yo seguía muy contenta con mi tablet. Ahí está. Estoy en el caso entonces, o sea, supongamos, lo que vamos a hacer es mostrarlo por absurdo. Si OM fuera mayor que R, me estaría pasando esto, ¿sí? Y habría un punto en la semirrecta MP, ¿sí? Un punto B, sea B perteneciente a MP. Estoy trabajando con el supremo, ¿sí? Entonces, lo voy a definir como la diferencia entre OM y R. Pero esto va a ser menor que OM menos OP simplemente
porque OP es más chiquitito que R. Entonces, si resto algo más chico, a OM le resto algo más chico, estoy segura de que es mayor. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Pero OM menos OP, por esta desigualdad que les dije al principio, en el triángulo OPM resulta ser que la diferencia de OM con OP tiene que ser siempre mayor que el tercer lado, PM. Con lo cual, OB sería mayor que R, porque claro, porque estaría fuera, ¿está bien? Y eso contradice la minimalidad de M. No se dice minimalidad, pero que contradice que M sea el supremo, porque B es alguien más chico que M, porque me lo tomé en la semirrecta esta, que también que cumple con ser mayor que R y además está antes que M en la recta. Entonces B pasaría a ser supremo, pero eso contradice que M sea el supremo. En realidad hay que decirlo todo en F, ¿sí? Si OB es mayor que R, F de B F de B es el que sería supremo y eso contradice que M sea supremo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa si OM es más chico que R, solo que hay que tomar la semirrecta naciendo en P y para el otro lado, pero también usando la desigualdad triangular y todo eso aparecería. Y para M' podríamos hacer todo lo mismo o podemos usar la simetría central y ver que del otro lado de la circunferencia estaba pasando lo mismo, solamente con el ínfimo en lugar de con el supremo. Acá dice con simetría axial, da lo mismo, simetría central respecto de P sería lo mismo que simetría axial respecto del eje OP. La idea es que M' es simétrico de M, entonces todo lo que probé para supremo me va a quedar probado para ínfimo, ¿sí? Entonces esto me encontró, lo que hice con este teorema fue a través de pasarme a los números reales, habiendo puesto artificialmente un sistema de abscisas, ¿sí? Me permite ver que si yo mando estos puntos a R con F, ¿sí? Como el conjunto I está acotado superiormente, F de I tiene supremo. Que lo llamo F de M. En realidad tendría que poner alfa, por ejemplo, como que fuera un número. Pero como ese alfa es un número real, cuando hago F a la menos 1 de alfa, obtengo el M, que está en el plano. Y después lo que tengo que probar, lo único que me falta probar es que M está exactamente a distancia R de O, con lo cual pertenece a la circunferencia. ¿Cómo hice eso? Mostrando que suponer que OM es mayor que R lleva a un absurdo y suponer que OM menor que R también lleva a un absurdo. Entonces, por tricotomía, la única posibilidad que queda es que OM sea igual a R.
¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa como consecuencia de la demostración? Si justo tenemos una recta que pasa por un punto, al trazar la perpendicular, vemos que el punto coincide con el origen del sistema de abscisas. ¿Sí? O sea, si acá tengo O y tengo un punto que tiene intersección con la circunferencia, ¿sí? Ese pertenece a la circunferencia y también a la recta A y es el único, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el radio es perpendicular a la recta A. Uy, disculpen, tengo una llamada. ¿Hola? Sí. ¿Te llamo después? Ok. No. Che, Eduardo dijo que quería hablar con nosotros, después más tarde iba a llamar. No, le pagó a Romy, porque yo estuve acá toda la tarde. Le dio la plata a Romy, el del 7. Sí, sí, ok. Chau. Chau, chau. Bueno, disculpen, llamadita familiar. Casi se me cae la tablet. Bueno. Entonces, como corolario, si una recta tiene un único punto en común con la circunferencia, entonces A es perpendicular al radio, y una recta que tiene un único punto común con la circunferencia es tangente a la misma en ese punto. Todo lo que les contaba yo al principio que tiene que ver ahora con el axioma de continuidad, por ejemplo, si tenemos una parábola y una recta, también podemos demostrar que puede tener dos intersecciones, una única intersección o cero intersecciones. Qué sé yo, con una parábola cúbica podríamos demostrar que una recta puede tener 3, 2 o 1 o 0 intersecciones. No, 0 no. No hay forma de que con una parábola cúbica sí o sí una recta lo atraviesa, porque las dos tienen la propiedad de separar el plano en dos partes, ¿no? Entonces, la otra cuestión que también aparece gracias al axioma de continuidad es que podemos poner coordenadas, y todos estos problemas que yo les estaba diciendo acá, de intersecciones entre rectas y polinomios y esas cosas, es mucho más fácil resolverlos en geometría analítica que en la geometría euclidiana. No tiene mucho sentido estar calculando estas cosas en geometría euclidiana. Es mucho más complicado, digamos. Así que, bueno, este es un lindo ejemplo de cómo podemos usar las propiedades de R para trabajar con el axioma de continuidad en el plano, ¿no? Y ahora el concepto que a continuación vamos a empezar a trabajar es el de homotesia. ¿Escucharon hablar alguna vez de la función homotesia? ¿Vos no, Flor? Pero sí de semejanza. Está muy bien. Bueno, pero son cosas realmente muy simples. El tema es que la formalización no es simple. En general pasa con muchas cosas que la formalización de las cuestiones más simples resulta bastante complicada, porque uno tiene que poder reflejar de manera teórica
cosas que uno las ve. Entonces resulta ser bastante difícil axiomatizar y definir cosas que resultan a simple vista muy fáciles, ¿no? Entonces, la homotesia es una función del plano, vamos a llamarla H, va a tener un centro y un número real que las caracterizan a la homotesia, y es una función que va del plano en sí mismo, y entonces a un punto P del plano le va a asignar otro punto P, que lo puedo llamar P', ¿sí? Con ciertas características. Y vamos entonces a ver, estaría bueno. Bueno, si tienen el apunte medio a mano, ahí aparecen dos dibujitos, uno en chiquitito y otro en grande, donde podemos pensar que hay un estiramiento o un achicamiento de una figura en la otra, que son más cosas más conocidas por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando sacamos una fotografía, uno sabe que la foto está a escala de la realidad, ¿sí? A pesar de que hay un montón ahí de cosas que se van perdiendo por el camino, también por el tema de que no es lo mismo pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones y ese tipo de cosas. Pero bueno, si tenemos una fotografía chica en 10x15, por ejemplo, y una fotografía en 20x30, ahí nos damos cuenta de que se trata de copias de la misma fotografía a diferentes escalas, ¿no? La homotesia es la función que me va a permitir de alguna manera relacionar esas dos cosas, ayudada también por transformaciones rígidas. Entonces vamos a mirar cómo vamos a buscarle la imagen a un punto, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a definir la homotesia para cualquier punto del plano. Tenemos entonces como puntos de partida un punto O y un número real que no puede ser el 0. ¿Sí? No cambié, ya me di cuenta. Ahí está. Tenemos un punto en el plano que es O, y entonces tenemos un punto P, que por ahí me conviene hacerlo más cerquita, por cuestiones de espacio. Tenemos un punto P al cual le queremos encontrar la imagen por la homotesia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es trazar la recta que pasa por O y por P, ¿sí? Y ponerle a esa recta, que la puedo llamar A, un sistema de abscisas que empiece en O, con una unidad cualquiera, U, que podría ser esta, por ejemplo. Entonces, si acá hago copias de U, justo me quedó que P vale 2, ¿está bien? Que está bueno para el ejemplo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo también con que el número real valga 2. Entonces, para encontrar la imagen del punto P, lo que vamos a hacer es encontrar primero cuál es su abscisa, ¿sí? A este número real lo multiplicamos por el otro número real que es K, ¿sí? Y esto entonces es un número real, lo puedo volver a la recta con f a la menos 1. O sea, como f era una función de a en r biyectiva, existe f a la menos 1 que a cada número real le asigna un punto de la recta.
Entonces, yo, por ejemplo acá, P tiene abscisa 2, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que este número es 2. Lo multiplico por 2 y me da 4. ¿Cuál es el punto que tiene abscisa 4 en mi recta A? Este. Entonces, este es la imagen por toda esta composición de la homotecia de centro y razón K. Entonces voy a definir una función que va, la homotecia, a ver, la homotecia de centro y razón K es una función que va de pi en pi, pero que sobre cada punto, para encontrarle la imagen, lo que hace es esto. Le busca la abscisa, lo multiplica por la razón y después, una vez que obtuvo este número real, lo levanta y lo vuelve a la recta. Eso significa que si tengo O, tenía P, ahí tenía U, y acá estaba P' con lo que hicimos recién, y mágicamente tienen el dibujito. Entonces, si le quiero buscar la imagen a otro punto, un M que esté por acá, la forma de hacerlo es otra recta, la OM. Por suerte O sigue siendo el origen. Para hacerla más fácil, vamos a usar acá la misma U y nos sale una G, porque la recta esta no es la que tenía antes. Entonces f era una función que iba de a en los reales, g es una función que va de OM en los reales, cambió el dominio, ¿de acuerdo? Y supongamos que m, bueno, me quedo bastante, a ver, lo voy a hacer más cerquita. Supongamos que m era esta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con m? Le calculo g de m. Después eso lo multiplico por k. Y eso lo vuelvo a traer a la recta con g. ¿Sí? Entonces, esto me dio 2 veces la abscisa de m. ¿Sí? Por ejemplo, si esto valía 1, va a ir a parar m', va a ir a parar 1 multiplicado por 2 da 2. El punto que tiene abscisa 2 en la semirrecta OM es m'. Y entonces ahí encontré la imagen de m', de m, que es m', por esta composición. O sea que para otro nuevo punto tengo que tener otro sistema de abscisas. Y me va a salir una función h. ¿Sí? Y entonces la homotecia tiene una definición totalmente complicada porque por cada punto que uno le quiera encontrar la imagen hay que definir el sistema este de abscisas, ¿sí? Entonces, la homotecia de quise borrar y hice cualquier cosa, de P es, digamos que es o sea, necesito una F que sale de OP O U F, ¿sí? Ahí tengo el sistema de abscisas que me permite, que está definido sobre la recta OP.
Entonces, a f de p lo multiplico por la k y a eso le hago f a la menos 1. Pero esta f aparece una. El problema de la definición es que aparece una f por cada punto p distinto que yo quiera hacer. Entonces es bastante complicado y además aparece la cuestión de qué unidad uso, si podría o no, si le busco a OM su imagen, si podría usar una unidad distinta, y entonces me van a salir distintos sistemas de abscisas con distintas unidades, y eso es súper engorroso estar contando qué es lo que pasa acá. Entonces necesitamos un teorema que diga que la imagen en realidad no depende de qué f estemos usando. O sea, si acá en vez de u uso d y me sale una h, ¿sí?, sobre la misma recta, y para buscarle la imagen a la misma p, si cambio de unidad, en realidad no me molesta, porque el doble de un segmento no depende de con qué unidad yo le esté mirando, ¿sí?, sino que depende de justamente de su relación con O, ¿sí? Si P está a una distancia fija de O, el doble de OP va a estar a una distancia fija, no importa con qué unidad lo estemos trabajando. Entonces, acá tenemos todo un teorema bastante engorroso que muestra que no importa si usamos dos unidades distintas con la misma P, ¿por qué no me lo muestra? No sé. Si usamos dos unidades distintas para encontrar la imagen del mismo P, nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, acá lo que hay que hacer es construir esta función O sub P que aparece acá. Y una cosa que es importante también, que no terminé de decir bien, es cómo hacemos para encontrarle imagen al punto O. Si tenemos el punto O, ¿cuál es la imagen por cualquier homotesia de centro O? Como f de O es 0, cualquiera que sea la f, ¿sí?, multiplicado por un k por 0 me da 0, y cuando hago f a la menos 1 me vuelvo a venir a O, así que O resulta punto fijo de la homotesia. Tiene como imagen sí mismo, ¿sí? Vamos a ver qué papel juega K. Gracias al teorema que no les demostré, que lo tienen que mirar en el libro, esta se conoce como razón de homotesia, porque todo esto que tiene que ver con homotesia está muy ligado con lo que vimos de Tales, ¿sí? O sea, si yo tengo acá O y P es este punto y la razón es 2, lo que hago es duplicar, si tengo O y puse P, tracé la recta que los une, la distancia entre O y P es esta, la copio y me voy a P' porque K es 2, ¿sí? Va a pasar lo mismo con cualquier punto que ande por acá. O sea, si este es T, tengo que copiar este, y acá va a estar T' porque estoy duplicando este segmento, lo duplico, obtengo este. Este segmento lo duplico, obtengo este. Entonces, para K igual a 2 está pasando esto. Pero fíjense que si ahora 1 T con P y T' con P', lo que me está pasando es que me salen rectas paralelas. Y esto está relacionado con Tales, porque Tales me decía que si
tenía dos rectas cortadas por paralelas, los segmentos quedan proporcionales. Y ahora tengo la hipótesis al revés. Los segmentos los tengo proporcionales, necesito demostrar que estas rectas son paralelas. Eso es una de las propiedades importantes de la homotesia, que dice que la imagen de una recta por una homotesia es una recta paralela a ella. Y no dije mucho de las razones porque, fíjense, ahora mirando también lo del teorema de Tales, porque había empezado a pensar en K y después me fui a lo de las paralelas, pero fíjense que lo que me está diciendo este K igual a 2 es que si yo a este segmento largo le hago la proporción con este chiquito, me va a dar 2. La razón es 2. O sea, las razones entre los segmentos, las longitudes de los segmentos y sus imágenes son siempre iguales entre sí por cómo está definida la función, y son iguales al K, ¿sí? Porque justamente lo que me está haciendo, si lo quieren poner de otra manera, el OP' resulta ser K veces el OP, ¿sí? Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, le habíamos prohibido acá que fuera 0. ¿Qué pasa si K fuera negativo? Menor que 0. Si K fuera negativo. Con K negativo, claro, lo que me hace además, yo tengo el P por acá, pero pongámosle P igual a menos 1, por ejemplo, lo que va a pasar es que cuando multiplique la abscisa de P por menos 1, me va a dar... gracias, Sandra. Avísenme antes. Cuando le busque la imagen a P por la homotesia de razón menos 1, hago f de P, me da un número, por ejemplo 3. Lo multiplico por 1, me da menos 3. Entonces lo levanto con f a la menos 1 y me fui a parar acá, a donde correspondería al menos 3 acá si este valía 1. ¿Está bien? Entonces lo que me hacen la razón negativa es mandarme el punto para el otro lado de O, ¿sí? O sea, esto sería, si K es negativo, P' queda entre O y P. Para K positivo, O puede pasar alguna de estas dos cosas. Lo que sí es cierto es que O precede a P y que O precede a P'. Pero tenemos dos posibilidades, que K sea más chiquito que 1 o que K sea mayor que 1. En el primer caso, la homotesia achica, entonces nos encontraríamos con P' antes que con P, o sea, nos quedarían O, P' y P. Y para el caso en que K es mayor que 1, la homotesia agranda y entonces nos encontraríamos O, P', en ese orden, ¿sí? Y bueno, entonces las cosas que importan cuando uno está mirando homotesia es K distinto de 0. K positivo, quedan O, P y P' pertenecen a la semirrecta OP. Si K es negativo, P' pertenece, no cambié, P' pertenece a la opuesta de OP. Y la otra cosa que importa es si el módulo de K es menor que 1, lo que podemos decir intuitivamente es que achica, ¿sí? Y si el módulo de K es mayor que 1, agranda. Después tenemos K exactamente igual a 1, lo que me va a hacer es mandar cada P a sí mismo, porque
le calculo la abscisa, lo multiplico por 1, queda en su mismo lugar, cuando lo levanto queda en el mismo lugar, ¿sí? O sea que K igual a 1 hace que la homotecia del centro O y razón K sea la identidad. Y K igual a menos 1 hace que la homotecia del centro O y razón menos 1 sea igual a la simetría central, ¿sí? Entonces las homotecias de razón negativa también las puedo pensar como la composición de una de razón positiva con una central. La inversa de una homotecia también es otra homotecia con el mismo centro, pero razón el inverso multiplicativo de K, o sea, 1 sobre K. ¿Sí? Y acá, cuando en una diapositiva anterior les escribí esto, ¿sí? En realidad me faltó poner valor absoluto en K, porque esto, el cociente de dos longitudes siempre me da un número positivo y K podría haber sido negativo. Entonces, lo correcto acá es decir que la razón entre las longitudes de los segmentos es el valor absoluto de K. Y a ver si les cuento algo más hoy, no creo. Tenemos el teorema importante que dice que la imagen por una homotecia es una recta paralela a ella. Recuerden que no demostramos la independencia de la unidad para cada una de las cosas, pero es bastante creíble porque esta cuestión está en el libro, digamos, vayan a mirarlo ustedes, y es bastante creíble porque buscar el doble de algo no depende de con qué unidad esté medido, buscar el triple de algo no depende de con qué unidad esté medido, lo que importa es hacer 3 copias de lo mismo, ¿sí? Entonces ahí es también una particularidad que proviene de los números reales, que los números reales a veces se comportan como escalares, o sea, acá estamos como empezando a aprovecharnos muy fuertemente de la estructura de los números reales y esa cuestión de el doble de, lo que está pasando es que los números reales están funcionando como escalares y mediante esta identificación que hicimos entre números y puntos de la recta, podemos pensar también a los números reales como vectores con origen en el cero y terminación en la punta, ¿sí? O sea que un número real también no solamente es el punto final, la abscisa del punto final, sino que también es la longitud del segmento que une el origen con ese punto. Bueno, estas son las cosas que hace que sea todo este tema súper confuso y realmente acá nos encontramos con un obstáculo epistemológico de la matemática. Así que conviene que lo miren con más detalle y que lo estudien un poquito qué es lo que está pasando con los números reales, los escalares y los vectores, porque todas estas cosas que estamos viendo son como el fundamento de lo que pasa con el conjunto numérico de los números reales, ¿no? Entonces, vamos a nuestro teorema. Vamos a escribir en otro color que si tengo una recta A, ¿sí? Entonces, la imagen por una homotecia de la recta A es también una recta A' y A y A' resultan paralelas. Fíjense que esta primera cosa que dije acá para nada es algo que lo hayamos demostrado, o sea, no mostramos que rectas vayan a rectas, ¿sí? Y tampoco tenemos un axioma respecto de las homotecias, porque simplemente tenemos una definición y tenemos que demostrar todas esas cosas haciendo uso
de lo que sabemos de los axiomas de transformaciones rígidas y de continuidad. Por empezar, podemos observar a ver. Bueno, no, no está dicho en el libro, pero una cosa interesante es que si la recta A pasa por O, ¿sí? ¿Qué pasa con los puntos que están sobre la recta? Van a parar a puntos que están sobre la recta, ¿sí? Entonces, en particular, en este caso, la imagen por la homotesia de una recta A que contiene a O es exactamente la recta A y sale por defecto que la segunda parte que hay A' son paralelas, ¿sí? Entonces vamos a suponer bueno, vamos a demostrar el otro caso en que O no pertenece a... No me corrió. Ahí está. El caso en que O no pertenece a, ¿sí? Entonces, el dibujito viene a ser que A, pongo, en realidad, si soy sincera, lo que tengo es O y A, ¿no? Marco en A dos puntos, el A y el B, ¿sí? Y trazo las rectas que unen a O con esos dos puntos. Bueno, por eso se hace al revés el dibujo para que no pase esto. Pero la realidad es que lo tengo que hacer de esa manera. Bien, entonces, lo que sé que hacer es cómo buscarle la homotesia a el punto A, ¿sí? K es distinto de 0 y para hacer el dibujito voy a pensar que es positivo, pero si ven en el resto de la demostración que está bien hecha en el libro, habla de módulo de K, ¿sí? Pero bueno, me consigo A' acá y voy a hacer trampa, ya trazo la paralela, o sea, llamo A' a esta y llamo B' a la imagen de B por también la homotesia. O sea que tengo A' y B' que son imágenes de A y de B que eran unos puntos cualesquiera de la recta A. ¿Qué pasa con estos segmentos? Resulta ser que este segmento, la longitud de ese segmento dividido la longitud de este segmento es, o sea, OA', longitud dividido el OA, me da K, o mejor dicho, módulo de K, ¿sí? Lo mismo pasa entre este y este. Si aplico entonces a B', ¿sí? Que lo tengo ahí, voy a hacer un truco que es trazar por A' la paralela a A, ¿sí? Entonces, por un ratito puedo pensar que si trazo la paralela A,
va a ir a parar acá a un punto C, ¿sí? Pero como A, y esta lo voy a llamar A', son paralelas, ahí puedo usar el teorema de Tales, que acabábamos de demostrar. Y el teorema de Tales me hace que la proporcionalidad entre este segmento y este segmento también sea módulo de K. Entonces, por unicidad, B' y C tienen la misma abscisa, eso significa que son el mismo punto. ¿Se entendió? O sea, acá en este lado, estoy proponiendo la imagen de B como de dos maneras diferentes, ¿sí? Una por la homotecia, que es B', y la otra es la intersección de la paralela A con la recta OB, y ese es C. Pero aplico el teorema de Tales y me sale la misma proporción sobre este lado, me sale la misma proporción que ya me salía entre OB' y OB, me sale la misma proporción que entre OC y OB. Ambas son módulo de K. Eso significa que las abscisas de B' y C son la misma, y como la función es biyectiva, B' y C son el mismo punto, ¿sí? Pero además, fíjense qué pasaría con un punto que esté entre A y B. Como en la segunda proposición, en la segunda propuesta que hice, tracé la paralela a A' por A, y esa es única, en realidad lo que estoy también probando es que cualquier punto que esté en la recta A va a tener como imagen un punto que esté en la recta A', por unicidad de la paralela que pasa por A'. Entonces estoy diciendo que toda la recta A se transforma en toda la recta A' sin agregar nada más de lo que ya probé. Y estoy usando fuertemente la unicidad de la paralela que pasa por A'. Bueno, con esto hasta aquí pretendía llegar yo hoy. Y si bien la definición de homotecia resulta totalmente traída de los pelos, la realidad es que en la práctica resulta ser una cosa bastante piola, y estaría bueno por ahí que se fijen usando el GeoGebra, de plantearse diferentes homotecias con centros y razones diferentes, ¿sí? Jugar un poquito con el GeoGebra y mirar también qué pasa. O sea, esto queda como investigación para la clase del jueves. ¿Qué pasa cuando componen homotecias? Con distintas razones, jueguen también un poquitito con distintos centros, usando siempre el GeoGebra para mirar qué les aparece y si pueden llegar a sacar alguna conclusión.